El golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799 en el calendario gregoriano, fue un acontecimiento clave en la historia de Francia, ya que marcó el final de la Revolución Francesa y el comienzo de la era napoleónica. Fue un golpe liderado por Napoleón Bonaparte, que resultó en la caída del Directorio y el establecimiento del consulado. Contexto. Después de años de agitación revolucionaria, Francia estaba gobernada por el Directorio, un cuerpo ejecutivo de 5 miembros que había sido instaurado en 1795. Sin embargo, el Directorio se encontraba debilitado por la corrupción, la inestabilidad política y las crisis económicas y sociales. Además, Francia estaba inmersa en guerras contra varias coaliciones europeas, lo que exacerbaba las tensiones internas. Napoleón Bonaparte, un general exitoso y carismático que había ganado prestigio con sus campañas militares en Italia y Egipto, se convirtió en una figura popular y poderosa en Francia. A medida que el Directorio se debilitaba, Napoleón vio una oportunidad para tomar el poder. El golpe. El 18 de Brumario del año 8, según el calendario revolucionario francés, Napoleón, con el apoyo de algunos miembros del Directorio y del Consejo de los Ancianos, una de las dos cámaras del Parlamento, organizó un golpe de Estado. El plan de Napoleón era presentar una amenaza de golpe jacobino, republicanos radicales, como pretexto para trasladar al gobierno a un lugar seguro fuera de París. Una vez allí, Napoleón se presentó como el salvador de la nación, capaz de restaurar el orden y la estabilidad. Ante la presión militar, las cámaras legislativas disolvieron el Directorio y delegaron el poder a 3 cónsules provisionales, siendo Napoleón uno de ellos. El verdadero poder quedó concentrado en manos de Napoleón, quien rápidamente consolidó su control, y en 1802, se proclamó cónsul vitalicio. 2 años después, en 1804, se coronó como emperador de los franceses, iniciando el primer imperio francés. Consecuencias. El golpe de Estado del 18 de Brumario es visto como el fin de la Revolución Francesa. Aunque los ideales de la revolución como la abolición de la monarquía absoluta y el establecimiento de derechos civiles habían transformado Francia, el golpe marcó el comienzo de un gobierno autoritario bajo Napoleón. El consulado, bajo el cual Napoleón gobernó inicialmente, fue un régimen más centralizado y eficiente que el Directorio, pero también menos democrático. Eventualmente, Napoleón consolidó todo el poder en sus manos, y su régimen se convirtió en una dictadura militar que dominó Europa durante más de una década. El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933 es a menudo visto como un golpe de Estado no tradicional, ya que se dio a través de un proceso que combinó tácticas legales y violentas para establecer una dictadura totalitaria bajo el partido nazi. Contexto. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sumida en una profunda crisis económica y política. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania, lo que causó resentimiento y un ambiente de inestabilidad. La República de Weimar, establecida después de la guerra, fue un régimen democrático débil, constantemente desafiado por crisis económicas, incluyendo la hiperinflación de los años 1920 y la Gran Depresión a finales de los 1920 y principios de los 1930. El partido nazi, NSDAP, liderado por Adolf Hitler, aprovechó esta inestabilidad. A lo largo de la década de 1920, Hitler y los nazis ganaron apoyo con su retórica ultranacionalista, antisemita y anti-Weimar, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y combatir el comunismo. El ascenso al poder. En las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en el partido más grande del Reichstag, el parlamento alemán, pero sin obtener la mayoría absoluta. Ante la creciente presión y las tácticas de intimidación de los nazis, el presidente Paul von Hindenburg, quien no simpatizaba con Hitler pero estaba atrapado en un callejón sin salida político, nombró a Hitler como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Una vez en el cargo, Hitler rápidamente comenzó a consolidar su poder. Un mes después, el 27 de febrero de 1933, ocurrió el incendio del Reichstag, un evento clave en la creación de un estado de emergencia. Aunque el incendio fue probablemente provocado por un comunista holandés, los nazis lo utilizaron como pretexto para desatar una campaña contra sus opositores políticos, especialmente los comunistas. El 28 de febrero de 1933, se promulgó el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió las libertades civiles y permitió la detención sin juicio de opositores políticos. Esto permitió a Hitler y al partido nazi arrestar y eliminar a sus adversarios, pavimentando el camino para la toma total del poder. La consolidación del poder. El siguiente paso crucial fue la ley habilitante, Ermächtigungsgesetz, aprobada el 23 de marzo de 1933.
Esta ley otorgó a Hitler poderes dictatoriales, permitiéndole gobernar por decreto sin la necesidad de la aprobación del Reichstag, lo que esencialmente desmanteló la democracia en Alemania. A partir de este punto, Hitler y los nazis rápidamente consolidaron el poder, desmantelando las instituciones democráticas y eliminando a todos los opositores políticos. En 1934, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se proclamó Führer, líder, de Alemania, combinando los poderes de canciller y presidente y estableciendo una dictadura totalitaria que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Consecuencias. El ascenso de Hitler al poder marcó el comienzo de uno de los regímenes más represivos y brutales de la historia. La dictadura nazi llevó a la persecución sistemática de judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, discapacitados y otros grupos, culminando en el Holocausto, donde aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. Además, las políticas expansionistas y militaristas de Hitler llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un conflicto que resultó en la muerte de decenas de millones de personas y dejó a Europa devastada. El proceso por el cual Hitler ascendió al poder es un ejemplo de cómo un líder autoritario puede usar tácticas legales e ilegales para destruir una democracia desde dentro, consolidando el poder total en sus manos. El golpe de Estado de 1952 en Egipto es uno de los eventos más importantes de la historia moderna de ese país, ya que marcó el fin de la monarquía y el inicio de una república que cambiaría profundamente el panorama político del Medio Oriente. Fue liderado por un grupo de oficiales militares conocido como los oficiales libres, entre los que destacaban Gamal Abdel Nasser y Muhammad Naguib. Contexto. Egipto en la primera mitad del siglo XX era un país con una monarquía constitucional bajo el rey Farouk, pero el poder real estaba en manos de los británicos, quienes controlaban gran parte de la política y la economía de Egipto desde el siglo XIX. La ocupación británica y la percepción de corrupción y decadencia de la monarquía generaron un gran descontento entre la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento nacionalista en Egipto creció, y con él, el deseo de independencia total de la influencia extranjera y de reformas internas profundas. Este ambiente propició la creación de un movimiento clandestino entre jóvenes oficiales militares, conocido como el Movimiento de los Oficiales Libres, fundado en 1949 por un grupo de oficiales del ejército egipcio. El golpe. El 23 de julio de 1952, los oficiales libres, liderados por el general Muhammad Naguib y el coronel Gamal Abdel Nasser, llevaron a cabo un golpe de Estado casi sin derramamiento de sangre. Tomaron control de puntos estratégicos en el Cairo y arrestaron a altos oficiales leales al rey. Al día siguiente, el movimiento hizo una transmisión radial anunciando la revolución y declarando el fin de la corrupción y la intervención extranjera. El golpe obligó al rey Farouk a abdicar el 26 de julio de 1952. Fue exiliado a Italia, marcando el fin de la dinastía de Muhammad Ali, que había gobernado Egipto desde principios del siglo XIX. Inicialmente, los oficiales libres establecieron un gobierno provisional con Muhammad Naguib como la figura principal. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero les guste. Hasta la próxima.